ustedes a la casa del Señor. Que el Señor me les bendiga. La Iglesia Bautista de Benecer les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Hoy muchos no están con nosotros, algo pasó, pero ahorita nos vamos a la fiesta de Isaac. Amén. Entonces nos vamos ahorita a la fiesta de Isaac. Por si no sabían cómo se llamaba el niño y le pusieron otro nombre, entonces se llama Isaac, hermanos. Ok. Hoy en día, hermanos, muchos de nosotros o muchas personas en este mundo se han preguntado: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Muchas de las veces nos hacemos esa pregunta porque no sabemos lo que está pasando, no sabemos lo que está sucediendo cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, y muchos, hermanos, mientras sufrimos estamos viviendo el dolor, y muchos nos hemos preguntado: Dios se ha olvidado de mí, es que Dios no me escucha. Yo he escuchado por ahí a muchos hermanos, hermanas que están pasando alguna tribulación, están sufriendo, están viviendo alguna aflicción y se preguntan: es que Dios no me ha escuchado, pastor, es que Dios se ha olvidado de mí, por eso es que sigo pasando este dolor, por eso es que sigo viviendo en esta enfermedad, porque Dios se ha alejado de mí, porque Dios se ha separado de mí. El otro día, hermanos, hace unos cuantos días atrás, una persona me dijo: pastor, si yo soy una hija de Dios, ¿por qué entonces Dios no escucha mi clamor? ¿Por qué entonces Dios no voltea y hace su voluntad en mi persona? ¿Por qué, si yo soy una hija de Dios y he orado de una forma, de otra forma, y no veo respuesta de Dios? ¿Por qué? ¿Acaso es que no le importo a Dios? ¿Acaso que Dios no mira mi sufrimiento? ¿Acaso Dios se ha alejado de mí? ¿Acaso Dios se olvidó que yo existo? Porque estoy sufriendo y no miro que Dios haga algo para quitar este sufrimiento, y ya no quiero estar así, ya no quiero vivir con este dolor, ya no quiero vivir con este sufrimiento porque me duele. ¿Dónde está Dios para que remueva mi sufrimiento? Y yo le dije: hermana, le voy a decir algo que muchas de las veces no nos gusta a nosotros. Le respondí y le digo: Dios está a su lado, ahí está contigo, Dios está ahí en el problema. Lo malo de ti, lo preocupante de ti, que no dejas trabajar a Dios en tu problema. Dice: pero ¿por qué, pastor? Porque tú estás haciendo cosas tratando de ayudar a Dios, y lo que estás haciendo es hundiéndote más, porque no dejas trabajar a Dios en tu sufrimiento, porque no dejas trabajar a Dios en tu dolor, porque en vez de orarle a Dios estás solo reclamándole a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que me sucede esto? ¿Por qué es que estoy sufriendo? ¿Por qué es que tengo esta enfermedad? ¿Por qué? Le digo, en vez de darle gracias y glorificar el nombre de nuestro Señor, estás tú reclamándole a Dios, estás compitiendo con Dios y diciéndole a Dios que por qué no hace la obra en tu persona, y vas y le reclamas a Dios. Si tú eres una hija de Dios, hermano, nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios, no reclamemos a Dios, cuando clamemos a Dios no le reclamemos, pidámosle a Dios que haga su voluntad en nuestra vida, que Él haga en nosotros lo que Él quiera hacer en nuestra vida, que Él se glorifique aún en nuestro sufrimiento, que el Señor escucha a su pueblo, hermanos, y atiende el clamor de sus hijos, siempre y cuando nosotros obedezcamos la voz de nuestro Señor. Ahora bien, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Esta predicación la hice en base, hermanos, a lo que esta hermana
me decía a mí directamente: ¿dónde está Dios? Porque ve que yo estoy sufriendo. El que está enfermo, hermanos, espera que Dios sane su dolor. El que está en una cárcel espera que Dios abra las puertas de esa cárcel. El muchacho, el joven que está en un vicio, espera en Dios que Dios le abra la puerta para salir de ese vicio. Pero sufren. Y sufren muchísimo, pero Dios está ahí en tu lado, ahí está a tu lado. Nosotros debemos de aprender a dejar a trabajar en Dios en nuestra vida. Éxodo 2:23. Y casi vamos a estar nada más en Éxodo, hermanos, así es que no se mueva del versículo que tenemos. Éxodo 2:23. ¿Lo tenemos? Amén. Póngase de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor, hermano. Cuando usted lo encuentre, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor con un fuerte amén. 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 Dice la palabra del Señor así, hermanos: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Es lo que dice su Biblia. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amantísimo Padre Celestial, vuelvo a ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas en este momento, Señor, usando mis labios, Padre. Señor, que no salga ninguna palabra mía, Padre Santo, sino que salgan palabras tuyas, Padre, a las cuales, Señor, que sea tu palabra hablándonos directamente, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que tome el control de nuestras vidas, Padre. Y que podamos, Señor, salir de este lugar edificados, Padre. Señor, muchas veces nos desesperamos, Padre Santo, por no saber dónde te encuentras cuando estamos sufriendo, Señor. No nos gusta sufrir, Padre. No nos gusta llorar. No nos gusta estar enfermos, Padre. Pero, Señor, tú tienes un propósito aún con eso, Padre. Aún, Señor, en el sufrimiento, Padre, nos quieres enseñar dónde estás tú, Padre. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, para que en esta tarde, Señor, salgamos edificados, Padre, salgamos edificados de este lugar, Señor. Y que lo que tú pones en nuestro corazón, Señor, lo pongamos nosotros también en práctica. En tus manos estamos, Padre, porque lo hemos orado en el nombre que tiene poder, que sobre todo es el nombre que toda rodilla se doblará, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Por cuanto el mundo ha sido un escenario de dolor, hermanos, no han sido pocas las veces que alguien, o el silencio del corazón, aún en voz audible, han hecho este desesperado reclamo. Para muchos es inconcebible, hermanos, el silencio de Dios frente al clamor humano. Es difícil, hermanos, estar nosotros tranquilos cuando estamos sufriendo. Es difícil cuando usted se sienta en paz cuando está sufriendo. Es difícil que usted esté tranquilizante, hermanos, cuando hay dolor dentro de su ser o dentro de alguien al cual usted ama. Es difícil que nosotros, hermanos, no vayamos al Señor con un reclamo cuando estamos sufriendo. Yo no sé si ustedes han pasado por eso, pero como les decía en la introducción, yo hice esta predicación a través de esta persona que vino a mí y me preguntó: ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo, pastor?
estoy pasando por un montón de cosas, estoy viviendo por un montón de cosas en mi persona y en los que me rodean, y Dios no voltea a verme. Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía pasiva o activa, hermanos, dando lugar al endurecimiento de su corazón, al endurecer su corazón, porque no ven ninguna actuación divina para detener el sufrimiento y calmar el dolor por el cual están pasando. Pero ¿qué hay de cierto, hermanos? Pero en esto de todo es cierto. ¿Es Dios indiferente a nuestra condición y miseria? ¿Le importa a Dios nuestro sufrimiento o no le importa a Dios nuestro sufrimiento? Si nosotros somos hijos de Dios, verdaderamente Dios se preocupa por lo que nosotros estamos pasando. Si nosotros somos hijos de Dios, verdaderamente Dios se preocupa por el dolor en el cual nosotros estamos viviendo. Si nosotros somos hijos de Dios, verdaderamente Dios le interesa lo que cada uno de nosotros estamos sufriendo. Déjeme decirle, hermanos, la manera como Dios se ha movido en la historia, buscando al hombre en su condición perdida hasta llenarlo con sus bienes eternos, nos muestra cuánta importancia a Dios el dolor humano. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Déjeme decirle, hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios jamás se ha alejado, que Dios jamás lo ha abandonado. Hoy en la escuela dominical decíamos, lo que el Señor quiere es enseñarnos a cada uno de nosotros algo para poder crecer nosotros. En ocasiones anteriores, hermanos, yo les he dicho que Dios nos tiene que pasar por ciertas circunstancias para poder nosotros pasar al siguiente nivel, que Dios nos tiene que pasar por ciertas situaciones para poder avanzar y subir el siguiente escalón. El Señor no quiere que nosotros permanezcamos todo el tiempo en el mismo nivel. El Señor quiere que nosotros vayamos avanzando siempre y cuando sea para glorificar el nombre de nuestro Señor. Por otro lado, hermanos, si comparamos nuestro sufrimiento con el del varón perfecto, tenemos que concluir que nadie ha sufrido más que nuestro Padre Celestial. Ninguno ha pagado un mayor precio por enfrentar el precio como lo ha hecho Dios. Nadie, pero nadie en este mundo se ha entristecido más por el dolor de una raza descarriada como nuestro Dios. ¿Quién puede comparar el sufrimiento con aquel que pagó por nuestro pecado en el cuerpo crucificado, con aquel que fue a la cruz al entregar a su único hijo a morir por usted y por mí? Nadie ha sufrido más que aquel que cuando envió a su hijo nos mostró cuánto en verdad nos amaba a cada uno de nosotros. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Está ahí donde siempre ha estado. En verdad que a veces pareciera que Él se desentendiera del sufrimiento, como se ve en el caso de Job o en el caso del apóstol Pablo. Pero de acuerdo a los resultados, hermanos, esa es la manera como Dios trabaja en el carácter y como puede utilizar la situación para bendecirnos más abundantemente. Si usted está sufriendo, hermano, el Señor lo va a bendecir. Si usted está pasando por un dolor, el Señor lo va a bendecir. Dice, hay una serie, hermanos, en los versículos que leímos, hay una serie de verbos en los cuales nos muestran la actividad de Dios para indicarnos dónde está Él mientras su pueblo sufre. Y vamos a ir viendo esos
esos verbos donde nos dice que está Dios cuando usted está sufriendo. Y hermano o hermana, le voy a dar un consejo. Después de esta predicación, usted jamás va a preguntar: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando estoy en mi dolor o en mi enfermedad o en mi agonía o en mi aflicción o en la situación que usted esté viviendo? El Señor le va a dar la respuesta el día de hoy y le va a decir dónde está Él cuando usted le está clamando a nuestro Señor. Clamando, no reclamando. Porque el Señor no quiere que usted venga a reclamarle. El Señor quiere que nosotros vayamos a Él y le clamemos de una forma que el Señor haga de acuerdo a lo que es su santa voluntad. Amén. Amén. El clamor del sufrimiento sube, hermanos, a su presencia. El clamor del sufrimiento sube a su presencia. En el versículo 2:23 dice la palabra del Señor así. Lo tenemos, por eso les dije que no lo movieran. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El estado de la esclavitud y la opresión, hermanos, al que se enfrentó Israel en Egipto, tuvo que ser uno de los peores que la raza alguna haya experimentado en la historia. Si toman en cuenta que el rey bondadoso y sensible que surgió en Egipto ya había muerto unos 400 años atrás, levantándose después de él muchos reyes insensibles, y luego la amenaza que representaba a Israel para los egipcios debido a su crecimiento y progreso, la mano con la que fueron sometidos tuvo que ser duro y extremadamente continuo, de modo que su amargura, dice la palabra del Señor, de modo que en su amargura servidumbre los israelitas clamaron pidiendo auxilio, y ese clamor llegó hasta el cielo, como acabamos de leer. Lo que pasó, que el pueblo de Israel, hermanos, en Egipto no recuerda que este es un mundo de clamor, que nosotros debemos de estar constantemente en clamor y en oración a nuestro Señor por lo que está sucediendo, que nosotros somos los que debemos de clamarle al Señor, que nosotros debemos de ir en oración al Señor para poder ver el resultado de alguna cosa terrible en la esclavitud que este mundo está viviendo. Hoy en día, hermanos, la droga está destruyendo este mundo. La droga que hay en este mundo, que hay en este país, como en el país de nosotros, está destrozando a todos aquellos jóvenes, muchachos que se están matando, muchachos que los matan, muchachos que se matan por una sobredosis, y nosotros no vamos en clamor a nuestro Señor, sino que solamente vamos cuando nosotros estamos viviendo el sufrimiento, y el Señor quiere que no esperemos a que llegue ese sufrimiento, sino que empecemos a clamarle desde ya por las futuras generaciones, que nosotros debemos de clamarle al Señor por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la futura iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros nos enredamos en la burbuja que solamente estamos viviendo, en el dolor, en el sufrimiento que nosotros estamos pasando, y no clamamos por las futuras generaciones, no clamamos por los vecinos, no clamamos por nuestros hijos, por nuestros nietos. Nosotros debemos de ir al Señor y desesperarnos, hermanos, porque vienen tiempos difíciles que solamente la mano de Dios nos podrá sacar. Que ese clamor suba hasta la presencia de nuestro Señor, para que el Señor pueda responder de acuerdo a su tiempo y a su voluntad. Amén. El enfermo clama porque se calme o se le quite su dolor.
El preso clama por quedar libre de su prisión. El hombre o la mujer claman porque quieren quedar libres de alguna pasión indebida. Lo mismo hace el joven que ha quedado atrapado en las garras de Satanás, de alguna esclavitud, de vicio. Todos conocemos, hermanos jóvenes, que están en las garras de Satanás. Todos conocemos jóvenes, hermanos, que toman una cerveza y no lo vemos mal. Una cerveza, pastor, no hace daño. Pero si nosotros no oramos por nuestros jóvenes, empiezan con una cerveza. Mañana, ay, que vamos a un cigarro, que cuesta un cigarro, no pasa nada. Y luego que un cigarrito de marihuana, y luego que empiezan drogas y empiezan más cosas más fuertes. Y nosotros conocemos gente que está pasando por eso. Pero nosotros no solamente nos encerramos en la burbuja del sufrimiento que nosotros estamos viviendo, pero no vemos más allá. Hermanos que tienen jóvenes y niños pequeños, debemos de orar por nuestros hijos. Yo y mi esposa hemos orado y seguimos orando por un esposo para nuestra hija. Y le decimos que sea un esposo temeroso al Señor, que sea un esposo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Por allí una vez un hermano me dijo: hermano, pero está muy chiquita su hija. Hermano, voy a empezar cuando su matrimonio esté completamente destruido. Tengo que empezar ahora orándole y pidiéndole a Dios para que le mande a la persona correcta a mi hija. Ya cuando tenga su matrimonio destruido y que le toque uno bueno para nada, ya para qué le voy a pedir al Señor. Ahorita es tiempo, hermano, que usted todavía tiene a sus hijos, que clame al Señor por ellos, que para que ese clamor llegue a la presencia de nuestro Señor, para que el Señor empiece a trabajar en su familia. Los clamores en la familia por la actitud de la infidelidad de algunos de ellos, de algunos de los cónyuges. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente o irresponsable de sus hijos. ¿Qué decir de los clamores que producen el hambre en tantas partes del mundo? Si nosotros tenemos comida, a nosotros nos importa el que no tenga comida. Si a nosotros tenemos carro, a mí no me interesa el que no tiene carro. Si yo tengo trabajo, a mí no me interesa el que no tiene trabajo. Hace un momentito, ahorita aquí afuera, hermanos, estábamos platicando allí yo y el hermano, y viene una señora y nos escribe en un papel y nos dice: hoy es el Día de las Madres, dice, y necesito $40, dice, si soy una madre, y necesito $40 para poder llevar comida o algo así, dijo, ¿verdad, hermano? Para poder llevar comida. Y le dimos el papelito al pastor Lee, porque ella buscaba al pastor, a la oficina del pastor, perdón. Y le dimos el papelito al pastor Lee. Dijo: aquí hay comida, le dijo el pastor Lee. El Señor movió en mi corazón. Le dije: yo se los voy a dar. El Señor ha puesto en mi corazón. Y no es para vanagloria, hermanos. No, pero no porque nosotros tengamos comida, no porque nosotros no estemos sufriendo, no porque nosotros tengamos todas las bendiciones de nuestro Señor, no vamos a voltear y mirar a aquellos que están sufriendo. Que clamemos juntos con ellos para clamarle al Señor, y que ese clamor llegue hasta la presencia del Señor, para que el Señor responda a los clamores de sus hijos. ¿Sabe usted cuántos padres todos los días desgarran su corazón porque su hijo fue víctima de la violencia que vive en nuestro mundo? Todo esto hace también que se levanten todos los días diferentes clamores por una continua misericordia divina para con este mundo lleno de tanto dolor y violencia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a clamarle al Señor porque cambie las leyes de Donald Trump?
Ya porque yo tengo papeles, a mí no me preocupa el hermano, a mí no me preocupa el otro. Hermano, el Señor te bendijo, entonces también debes de clamar por aquellos que no tienen. Hermano, ¿saben? Va 3 meses que tomó la presidencia. 3 meses. ¿Saben cuántos deportados van? 3,000 en 3 meses. 3,000. Hermanos, nosotros debemos de clamar al Señor por este país. ¿Cuántos no clamamos por nuestros hijos que están en rebeldía? ¿Cuántos de nosotros no clamamos por nuestros hijos que están en algún vicio? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no claman por nuestros países que están llenos, pero llenos de maldad? Es que yo ya estoy acá, pastor, y a mí no me interesa. Hermano, hay familia, hay jóvenes, hay niños que se están perdiendo, y nosotros no clamamos para que el clamor llegue a la presencia de nuestro Señor, y que el Señor sea el que voltee y que ponga oído al clamor de sus hijos. Déjenme decirles algo también, hermanos, y esto que quede bien claro. No todos los clamores, escúchelo bien, no todos los clamores de nosotros siempre van dirigidos al Señor. Usted porque ore muy bonito, usted porque ore mucho, hermano, no crea que todos los clamores van dirigidos al Señor. La verdad es que hay gente que prefiere buscar otros intermediarios o otras formas en su dolor antes que buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un problema, no tenemos una situación, y en vez de ir a nuestro Señor, en vez de ir a agradecerle a nuestro Señor, buscamos por otro lado ayuda, porque no queremos dejar trabajar a nuestro Señor en el sufrimiento que nosotros estamos pasando? Hermanos, el otro día yo le decía a un hermano, ¿por qué no ir a la iglesia? Hay pastores que salgo bien tarde del trabajo, entonces voy a clamarle a Dios para que le quite trabajo y vuelva a los caminos de nuestro Señor, en vez de ir con un corazón agradecido a nuestro Señor porque tiene trabajo. Usted se está olvidando de Dios, usted está dejando y alejándose de las bendiciones que Dios tiene para con su vida. El Señor lo puede bendecir con un trabajo, lo puede bendecir económicamente, pero ¿qué tal si el Señor, su hijo, aquella criatura que usted le pedía a Dios, se pone o se mete en algún vicio? Hermano, no descuide las cosas de Dios, no tiente a su Dios. El mismo pueblo de Israel pasó por esta etapa. Gemían entre ellos mismos. No se nos dice que hayan clamado a Dios, sin embargo, su clamor llegó a su presencia, y es que el clamor de un corazón sincero que se dirige a Dios sin reclamos ni exigencias, sino en humillación, será un clamor que llega hasta la misma sala, hasta la misma presencia divina de nuestro Señor. Pero nosotros vamos en ese clamor, y en vez de clamar a nuestro Señor, le exigimos a nuestro Señor: Señor, yo decreto, yo reclamo mis derechos. Hermanos, nosotros ante Dios no tenemos ningún derecho, sino solamente que se haga la voluntad de nuestro Padre celestial. Pero vamos hasta con autoridad: y yo decreto que vas a quedar enfermo, y yo declaro que vas a estar sano. Mentira, esas son mentiras de Satanás. El Señor quiere que vayas con un corazón humillado delante de Él, y que ese clamor llegue a su presencia, y que Él haga y que Él responda a su santa voluntad. Siempre habrá cielos abiertos, hermanos, para que el clamor entre a la presencia de nuestro Señor. Segundo punto: Dios oye la angustia de los que claman a Él. El primero fue el clamor del sufrimiento sube a su presencia, y el segundo, Dios oye la angustia de los que claman a Él. En el versículo 24 dice así. ¿Lo tenemos? En el versículo 24 dice así:
y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y oyó Dios el gemido de ellos. No hay una palabra, hermanos, que pudiera aplicarse a Dios en su capacidad de oír, a lo que pudiéramos llamar omnioyente, así como decimos que el Señor es omnisciente para destacar que Él todo lo sabe. Sin embargo, hermanos, su omnipresencia hace posible que Dios escuche todos los clamores en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo que suceda. En ese lenguaje que la Biblia no presenta acerca de Dios, sus oídos, hermanos, no son sordos, ni han perdido la audición por los años. Él ha oído siempre. Él es el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita, o el gemido del espíritu que no se oye. Es el único que tiene la capacidad de oír esos gritos de silencio que nosotros estamos dando. Él es el único que tiene la capacidad para escuchar lo más profundo de su corazón. Él tiene la capacidad para escuchar lo que su corazón expresa a la voz para nuestro Señor. Él tiene la capacidad para saber, dice la palabra del Señor, que antes de abrir nuestros labios, Él sabe perfectamente lo que tenemos nosotros necesidad, lo que a nosotros le vamos a pedir. Pero el Señor también quiere que nosotros vayamos en reverencia y humillación a nuestro Señor para que Él responda a su voluntad. Cuando Dios llamó a Moisés como el libertador de su pueblo, le dijo que él ya había escuchado el clamor de Israel a causa de sus extractores, y que había descendido para liberarlos, de modo que ningún grito, angustia o dolor, hermanos, o tristeza queda fuera de su alcance. El Señor lo ha escuchado. Cuando los escritores, hermanos, sagrados criticaban a los hacedores de ídolos y su falta de poder que estos tenían para hacer algún milagro, destacaban que ellos eran lo siguiente. Y vamos a ir a Salmo 115. Dice así, Salmo 115. El que se lo sabe de memoria, hermanos, pues ya no tiene que buscarlo. Es el versículo donde casi toda la mayoría de los cristianos se lo han dicho a los católicos. 115, 5, dice la palabra del Señor. Así lo tenemos. Amén. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Sin embargo, hermano, no ocurre lo mismo con nuestro Señor. Cuando el hombre que le ama y busca, el hombre que le ama verdaderamente a nuestro Señor y le busca de todo su corazón y clama a Él su petición, no se archiva como tantos clamores que quedan sin respuesta en el mundo. Claro que no, hermano. Dios te escucha si tú en verdad has tenido un arrepentimiento y has aceptado a Cristo en tu corazón. Dice la palabra del Señor, porque tú eres justo. El Señor escucha los clamores de los justos. En Salmo 34, 17 dice la palabra del Señor así: claman los justos y Jehová oye y los libera de todas sus angustias. Hermanos, nosotros somos justos ante el Señor porque Él nos ha justificado con su preciosa sangre. Por lo tanto, el Señor escucha el clamor que tienes delante de Él. Cuando el hombre se dispone a buscarlo de corazón, lo encuentra. Su oración no queda sin respuesta. Cuando en verdad está en nuestro corazón, buscarle de todo nuestro corazón, el Señor abre esas puertas. Pero si nosotros solamente vamos y lo buscamos de labios, cuando tenemos esa necesidad, cuando verdaderamente estamos bien afligidos, entonces el Señor no escucha
eso que usted y yo le estamos poniendo delante de nuestro Señor. De esta manera, hermanos, el rey David confirmó cuando hablaba con su propia experiencia y dijo en Salmos 34, vamos allí, Salmo 34. Es uno de los salmos que a mí en lo particular, hermano, me gusta, el Salmo 34, porque dice unas cosas hermosas y que la verdad, hermanos, es muy cierto. Salmo 34, 4 dice la palabra del Señor así: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel y luego dice el 7, hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios siempre, hermanos, Dios siempre oye, solo que su respuesta estará condicionada al propósito mismo con el que trabaja en nuestras vidas. Por lo tanto, Él puede respondernos sí, Él puede respondernos no, y Él puede respondernos espera. ¿Quién se acuerda del ejemplo que yo les di del semáforo? Rojo, no. Es un rotundo no. Cuando el Señor te pone el semáforo en rojo, es un rotundo no. Pero cuando el Señor pone el semáforo en amarillo, te dice espera, espera. Pero cuando el Señor pone el semáforo en verde, te dice sí, sí, y el Señor está respondiendo. Nosotros debemos de mentalizarnos eso siempre, hermano, que el semáforo, cuando el Señor nos pone el semáforo en rojo, es un rotundo no, y por lo tanto debemos esperar y por lo tanto debemos de aceptarlo como el Señor quiere. Cuando nosotros vamos manejando y llevamos prisa y el semáforo se pone en rojo, debemos de esperar, que muchos no lo llevamos, pero el Señor te dice no pases. Cuando te pases ese semáforo en rojo, muchas de las veces sufres accidentes. Hay accidentes. ¿Por qué? Porque te está diciendo no. Y es lo mismo con el Señor cuando el Señor te dice no, pero tú quieres hacer las cosas a tu voluntad, entonces vas a fracasar, entonces te vas a accidentar. Y cuando el Señor pone esa lucecita en amarillo que dice espera, es tiempo de parar, no avances, es tiempo de esperar a que el Señor responda, hermanos. No adelantes lo que el Señor quiere. Espera, aprende del semáforo que el Señor te está hablando. Pero cuando el Señor te da esa lucecita verde, te dice avanza, corre, es tiempo de avanzar. Hermanos, el Señor quiere bendecirnos, el Señor allí está en nuestro sufrimiento, pero debemos de aprender a esperar en nuestro Señor. Tercer punto: Dios se acuerda de sus promesas hechas. En el versículo 24 que leímos ahorita, hermanos, Éxodo 2, 24, en la parte B, yo no sé si sus Biblias tienen una F ahí, donde dice y se acordó, y tiene una F, dice y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el estado de angustia, hermanos, de su pueblo esclavizado, se dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál es ese pacto que Dios hizo? ¿Cuál fue la promesa hecha que Dios había hecho? Dios le había dicho a Abraham que haría de él una nación tan grande como la arena del mar, y que de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac fue su hijo de la promesa. Él cumplió, nuestro Señor cumplió, hermanos, el primer pacto que hizo con Abraham cuando éste salió de la tierra de su parentela.
Luego en Jacob la promesa llegó a concretarse. ¿Se acuerdan en la escuela dominical que le dije cómo el Señor acomoda la escuela dominical con la predicación? Que estábamos hablando de Esaú y de Jacob. Bueno, pues aquí está otra vez Jacob, hermanos, que el Señor cumplió su promesa, llegó a concretarse, pues de todas sus familias se formarían las 12 tribus de Israel, viene de la descendencia de Jacob, y de ellas el pueblo que ahora está listo para ser libertado por Dios. En el pacto hecho, hermanos, a sus antepasados, Dios les había asegurado que ellos no permanecerían como esclavos para siempre. Ahora Él se ha acordado de aquellas promesas y se dispone a cumplirlas. Con Dios, hermanos, tenemos la más absolutamente garantía del cumplimiento de sus promesas. Y aquí viene un punto bien claro. Debemos entender que el acordarse de Dios aquí no equivale al olvido, que es el propio del ser humano. Nosotros, decía la hermana, nosotros nos olvidamos. Nosotros somos bien olvidadizos de los pactos que hacemos con nuestro Dios. Nosotros a cada rato nos olvidamos lo que un día le prometimos a nuestro Dios. A nosotros se nos olvida, hermano. Pero Dios jamás se olvida de nada. Solamente de una cosa Dios se olvida. Solamente de una cosa Dios se olvida. ¿De qué cosa es de la que se olvida Dios? De sus pecados. En Malaquías, hermano, Miqueas 7, 18 y 9 dice la palabra del Señor. Así no lo busque, voy rápido para terminar a tiempo. Miqueas 7, 18 y 19 lo puede leer en su casa. Dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Nosotros, ese extraordinario Dios es el que tenemos, hermanos. No olvida ninguna de sus promesas, pero sí olvida de nuestros pecados. Una vez que nosotros vamos y confesamos nuestros pecados delante del Señor, Él perdona y jamás nos lo está sacando, como nosotros día con día nos estamos sacando nuestras iniquidades, nuestros pecados, porque nosotros no sabemos olvidar como Dios olvida de sus pecados, pero Dios jamás olvida de sus promesas. Dios jamás olvida de la promesa que te hizo a ti, de la promesa que me hizo a mí, siempre y cuando nosotros sigamos en obediencia a nuestro Señor. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está ahí para cumplir la promesa que Él un día te hizo, que con Él no vas a tener ningún dolor, que con Él no va a haber ninguna angustia, que con Él no va a haber ninguna pena, que para Él no va a haber absolutamente ningún sufrimiento, porque Él está al lado de ti. Amén. Dios no se ha ido, hermano. Dios está a tu lado. Lo que ha prometido, lo cumplirá. Este texto, hermano, nos confiere una gran confianza en Dios. Es el Dios del pacto. En verdad que muchas veces el hombre, o nosotros, no el hombre, nosotros hemos quebrantado ese pacto, pero la fidelidad de Dios, Él ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas. Este es el más poderoso pensamiento mientras pasamos nosotros por nuestros valles de sombra y de muerte. La más grande promesa es que el Señor estará con nosotros, que dice: jamás te dejaré solo. Por allá en Josué dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A donde quieras que vayas, yo estaré contigo. En Mateo 28, 19 y 20 dice: porque toda potestad me es dada, por lo tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré
contigo. Hermanos, el Señor no se ha alejado de usted. Usted es el que se suelta de la mano de Dios, pero Dios está ahí cuando nosotros sufrimos. Dios está ahí para consolarnos. Dios está ahí para abrazarnos. Dios está ahí para decirnos cuánto nos ama. Nosotros debemos de reconocer dónde está Dios. Cuarto punto, y con este termino. Dios nos mira y nos reconoce. Versículo 25 dice la palabra del Señor así: y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Es lo que dice su Biblia. Miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. ¿Dónde está Dios mientras sus hijos sufren? Está ahí, los está mirando, los está reconociendo. El verbo mirar aquí, hermanos, de este pasaje es más que una simple mirada. No es aquel tipo de mirada que no despierta ninguna clase de sensibilidad. Aunque sea notoria la miseria y la angustia, no es, por cierto, aquella mirada que tuvo el levita y el sacerdote. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Que pasó el levita y el sacerdote y miraron a aquel hombre que había sido maltratado, que había sido robado, y no tuvieron, lo miraron, pero no tuvieron compasión de él. Miraron a aquel hombre que se estaba muriendo y no tuvieron compasión de él. Nuestro Dios es el buen samaritano, que ve, que viene y ve a aquel hombre que se está muriendo, y mira a aquel hombre que está en el dolor, y luego movido en misericordia, hermanos, y hace algo mucho más allá que nosotros podamos hacer. El Señor hace unas cosas extraordinarias porque Él está lleno de misericordia, por lo cual usted y yo debemos de estar llenos de esa misericordia que solamente viene de nuestro Señor. Que nosotros miremos y actuemos en aquella persona que está pasando alguna aflicción, en aquella persona que está viviendo un momento de sufrimiento. Quiere el Señor que nosotros vayamos y actuemos, y que lo cobijemos y que lo abracemos, y que le digamos: Cristo te ama, Cristo tiene un propósito aún en ese sufrimiento contigo, Cristo te está esperando, Cristo es el único que te puede sacar de ese sufrimiento en el cual estás viviendo. Cristo es el que te está esperando con los brazos abiertos para derramar de su misericordia sobre tu vida. ¿Dónde está Dios mientras se sufre? Está más cerca de lo que podamos imaginar nosotros, hermanos. Solo que en lugar de huir hacia otro lado, como pensaba el salmista. ¿Qué decía el salmista? Y se los quiero leer, hermano. Dice el salmista en 139:7. Con este versículo termino. Salmo 139:7. Es un salmo precioso en el cual yo creo que todos lo han escuchado, pero no lo recuerdan ahorita. Pero dice así en Salmo 139:7. Con este versículo termino. Cuando lo tengamos, con un fuerte amén. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hubiera mi entrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde vamos a ir, hermanos? Que nos alejemos de la presencia de Dios. En sus brazos estamos protegidos y bendecidos. Hermanos, hoy es el día que el Señor quiere sanarte. Hoy es el día en el que Dios quiere bendecirte. Hoy es el día, hermanos,
que Dios ha escuchado ese clamor, que en silencio se lo has dicho una y otra vez. ¿Quieres que Dios esté a tu lado? ¿Quieres que te tome de la mano? ¿Quieres verdaderamente entrar a la presencia de Dios? Da tu paso de fe primero, para que el Señor pueda escuchar tu clamor y vaya a tu lado y esté en tu lado y haga la voluntad, lo que Él quiera hacer en tu vida personal como en tu vida o en tu diario caminar. El Señor quiere bendecirte y ha escuchado tu clamor. Vamos a entrar a la presencia de nuestro Señor. Amantísimo Padre Celestial, estoy yo aquí, Señor. Yo sé, Padre, que he sufrido, pero también sé, Señor, que tú me has levantado, Señor. Señor, he sido lastimado, Padre, pero tú me has dado ese pronto alivio, Señor. He estado enfermo, Señor, pero tú me has dado la sanidad, Padre. He estado lejos de ti, Señor, y tú me has vuelto a tus caminos, Señor. Has escuchado el clamor, Padre, de tu Hijo, Señor. Ahora, Padre, hay hermanos, hermanas que están sufriendo, Señor. Señor, tú sabes perfectamente lo que está atravesando cada uno de ellos, Señor. Por un lado, la hermana pide por su hijo. Por otro lado, el padre clama por su esposa. Por otro lado, la hermana clama por su otro hijo, por su hija. Por otro lado, Señor, clamamos a una voz, Padre, que seas tú tomando el control, Señor, de todos estos clamores, Padre. Señor, tú conoces perfectamente, Señor, el clamor de cada uno de mis hermanos, Padre. Y tú sabes, Señor, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos atravesando, Señor. Te pido, Señor, que ese hermano, esa hermana, Padre, que esté sufriendo, Señor, abrázalo, cobíjalo, Señor. Pon tu mano sanadora, Padre. Pon tu mano protectora, Señor, sobre la vida de mi hermano, Padre, que está clamando a ti, Señor. Por la vida de mi hermana, Señor, que ha clamado a ti, Padre. Por la vida de su hijo, Señor. Padre, te pido, Señor, que seas tú con esta tu iglesia, Señor, que clama a ti, Padre. Señor, reconócenos, Señor, como un día reconociste a tu pueblo, Señor, y lo sanaste. Si mi pueblo se humillare delante de mí, si mi pueblo se humillare delante de mí y reconociera que yo soy su Dios, entonces desde los cielos yo responderé, sanaré su tierra, sanaré su vida. Hermano, hermana, tú estás sufriendo, pero el Señor quiere que lo reconozcas. Humíllate delante del Señor primero, para que el Señor pueda sanar tu tierra, para que el Señor pueda abrir la puerta. Reconoce al Señor primeramente. Señor, sé con nosotros, sé con tu pueblo, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Lejos de ti no podemos hacer nada, Señor, pero contigo, Padre, somos más que vencedores. Señor, en Cristo somos justificados, en Cristo somos santificados, en Cristo somos llamados y en Cristo somos perfeccionados. Señor, estamos
contigo, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Señor, a lo mejor nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Que sea tu presencia que vaya con nosotros. Que seas tú, Señor, yendo con nosotros. Y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para glorificarte, Padre. En tus manos estamos, porque lo hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que los guarde y los proteja. Amén.